Saludo a Rafael Cardona, su cristalazo enfocado pues a lo que está ocurriendo allá en Cataluña, en España. España rota por la decisión de una parte importante de los catalanes de independizarse de España, una mitad. La otra mitad quiere permanecer y esto detonó en violencia porque los Mossos, que es la policía de Cataluña, no intervino en solidaridad con aquellos que se quieren independizar y tuvo que intervenir la Guardia Civil y la fuerza policial enviada desde Madrid, con el resultado que ya hemos relatado a usted, más de 800, casi 900 personas lesionadas, violencia condenada por la Organización de las Naciones Unidas. Rafael, ¿qué te parece? ¿Qué tal, Pepe? Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Pues fíjate, Pepe, que hace unos años estaba yo en España y en aquel tiempo el señor Mas era el que estaba en la Generalitat y en el asunto de la autonomía catalana, y se estaba cocinando el anterior intento de referéndum. Y entonces, en una reunión de turismo a la que yo acudí, llegó el señor Rajoy, en su administración anterior, obviamente. Y entonces él dijo algo que a mí me quedó muy, muy grabado, y dijo: no voy a permitir jamás un referéndum sobre el Estado de Cataluña, porque mi obligación constitucional es preservar la unidad de España. Y mientras yo esté aquí, eso no va a ocurrir. Ocurrió de una manera un poco deshilachada y no fue un referéndum definitivo. Se acudió al Tribunal Supremo de España, se decretó que el propio referéndum ya era una ilegalidad. Y ahí es en donde yo empiezo a ver las fallas del octubre catalán. El octubre catalán fue ayer. ¿Y qué es lo que los catalanes querían? Votar, decidir, hacer un referéndum y opinar, que es, yo creo, un derecho democrático. El Estado español, monolítico o con pretensiones de ser monolítico, dijo no, ni siquiera se puede preguntar. Y recordé aquella vieja frase con la cual termina cualquier discusión con un español, sea de la región que sea, porque tú le puedes preguntar a un español cualquier cosa y estás discutiendo, y el tipo tiene a final de cuentas una respuesta contundente, que es que no, que te lo digo yo, punto, que no, que te lo digo yo. Entonces, lo que ha hecho el señor Rajoy ha sido profundizar en las razones que argumentan, o algunas de las razones que argumentan los independentistas. Este control del gobierno central de Madrid, que no les permite ningún espacio para la discusión, para la negociación, ni siquiera para la consulta. Y eso me recuerda el octubre mexicano de hace 49 años. Y en el octubre mexicano, ¿qué fue lo que se demostró o qué fue lo que quedó demostrado? Que cuando hay un movimiento social, pequeño, mediano o grande, no es posible, y no era posible hace casi medio siglo en México, mucho menos es posible en la docta, culta y civilizada Europa, porque así nos han dicho que es Europa, docta, culta y civilizada. No sé si toda Europa sea así, y si mucho me apuras, tampoco sé si España es Europa o es el norte de África. No sé, nunca lo he sabido. Alguien me dijo un día, África empieza en los Pirineos. No sé si tenían razón o no tenían razón. Pero las Islas Canarias están más cerca de África de lo que nosotros suponemos. Pero en fin, haciendo a un lado las consideraciones geográficas, lo único que ha demostrado Rajoy es que el uso de la fuerza frente a una parte de la sociedad civil desarmada solamente genera polarización, encono y más violencia. Yo no entiendo hasta qué punto será horrendo decir que la gente tiene derecho de decidir, que son muy poquitos los señores que están en España decidiendo esta cosa, que son muy pocos. Pues si son muy pocos, déjalos que demuestren lo pocos que son y no les des la oportunidad de ganar un referéndum
en tanto que la mayoría va a decidir lo contrario. Yo no sé por qué en Inglaterra se pudo hacer una votación por el Brexit y aceptar la decisión, como en Escocia. Se aceptó una decisión. ¿Por qué le tiene el Estado español miedo a la decisión de los demás? ¿Qué puede pasar? Si son tan pocos como para no tomarlos en cuenta, si son la mitad de la mitad, como dicen ahora quienes defienden a Mariano Rajoy, si son la mitad de la mitad los que se quieren separar y quieren hacer de Cataluña un país independiente, bueno, pues entonces déjenlos que se exhiban en su pequeñez numérica. Y entonces, una vez hecho el referéndum, ya no habrá materia para discutir. Pero mientras no se haga, entonces se seguirá discutiendo. Y esto me recuerda mucho algo que leí sobre el temperamento de los catalanes y de los españoles en un libro que recomiendo ampliamente, que se llama El Diario de Cataluña, de George Orwell. Son relatos, narraciones, despachos de prensa sobre la guerra civil española, que mucho nos dejan entender desde dónde, bueno, viene desde mucho antes, pero desde dónde hay algunas de las polarizaciones actuales entre catalanes y españoles. Finalmente, ¿qué es Cataluña? Cataluña es un país con cultura e idioma propios, ubicado en la península ibérica y parte confederada del Reino de España. Bueno, si eso se puede modificar, la historia ha hecho otras modificaciones, algunas más sangrientas que otras, pero yo no entiendo por qué no se puede permitir el derecho de opinar. El derecho de opinar, como diría algún amigo nuestro, el derecho de opinar, que la gente opine sobre su destino y su país, su cultura y su idioma. ¿Por qué no? Muy bien, Rafael. Porque Rajoy dice no mientras yo esté aquí. Gracias, Rafael. Gracias, gracias. Buenas noches, Rafael Cardona, su cristalazo.